Sí, Y la puedes poner, por favor, en... Ah, ya, listo, perfecto. Gracias. bueno, buenas tardes para todos. Nosotros somos Mateo Mineo Pachón, estudiante de décimo semestre y miembro activo del Grupo Micros. Yo soy Jesús Alejandro Pérez Gallego, estudiante de décimo semestre. Soy miembro de Junta en Eje Académico del Grupo de Interés de Medicina Interna y soy también miembro activo del Grupo de Microbiología. Entonces, hoy les traemos un grupo, un conjunto de enfermedades infecciosas de relevancia clínica, sobre todo aquí en Colombia y en determinadas regiones del mundo, que sería el síndrome febril tropical. El diablo está en los detalles. ¿Y por qué escogimos este título tan peculiar? Porque este va a ser un grupo de enfermedades infecciosas que se van a aparecer en su sintomatología y toca ser muy detallado en cuanto a los antecedentes del paciente, dónde estuvo, entre otras cosas, para poder dar con un diagnóstico certero en cuanto a la infección que está sufriendo. Entonces, nuestro tutor académico es el doctor Juan David Sierra Bretón. Él es médico internista y es actual fellow de infectología de la Universidad de Rosario. Tenemos como invitada especial a la doctora Valeria Gómez Sepúlveda, es médica internista y también es fellow de infectología de la Universidad de Rosario. Entonces, vamos a hablar primero de lo que conversaremos en la charla, que sería una introducción breve sobre las zonas tropicales en el mundo, un enfoque inicial que nos da la Asociación Colombiana de Infectología y los tres principales síndromes por epidemiología que son más relevantes en cuanto a Colombia, que sería el síndrome febril tropical hemorrágico, el ictérico, el inespecífico. Y por último, les damos algunas conclusiones para que se lleven esos mensajes al hospital. Entonces, ¿cuáles son las regiones tropicales en el mundo? Bueno, antes de hablar de las infecciones, es principalmente importante hablar dónde quedan las regiones tropicales en el mundo. En el mundo, la región tropical va a ser el 36% de toda la superficie del planeta, va a estar entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Esta es una región que se caracteriza por altas temperaturas, por una radiación perpendicular de los rayos solares, es decir, que va a entrar directamente sobre esta área. Va a caracterizar que no va a tener estaciones, o sea, no va a tener invierno, verano, va a tener índices de alta humedad, sobre todo humedad entre el 70 y el 90% durante todo el año, y entre más cercano al Ecuador, más altas serían las temperaturas. Dentro de la línea del Ecuador, las temperaturas van a oscilar entre 25 y 28 grados. ¿Y esto por qué es importante saberlo? Porque entre más calor tengamos, más prevalencia de infecciones, más transmisión de los vectores, más crecimiento de los reservorios de esos vectores y por lo tanto también vamos a presentar más infecciones, sobre todo porque esta área del mundo abarca alrededor del 40% de toda la población mundial. Y aquí, dentro de la línea del Ecuador, está Colombia. De hecho, Colombia tiene el municipio más lluvioso del mundo, que sería el municipio de Yolochocó, en donde las precipitaciones son bastante altas y por lo tanto el crecimiento de vectores va a ser mucho más elevado. Dentro de no solamente las regiones tropicales, dentro del trópico de Cáncer y el Capricornio, sino también las regiones subtropicales, que son las que van a estar en verde claro. Estas regiones van a ser afectadas, sobre todo en estaciones como verano y primavera, que se manejarían temperaturas similares a las regiones tropicales. Entonces, ¿por qué es importante hablar del síndrome febril tropical? Hablando un poco de epidemiología. Entonces, dentro del mundo, alrededor del mundo, vamos a tener 80 millones de viajeros. De esos 80 millones de viajeros alrededor del mundo, o sea, personas que viajan de Estados Unidos a Sudamérica, de Sudamérica a Europa, de toda esa cantidad de personas, vamos a tener entre el 22 y el 64% cuando regresen a su casa, van a presentar fiebre. La mortalidad de este síndrome febril tropical va a oscilar entre 1 en 100.000 personas y el agente más asociado a esa mortalidad o a esa letalidad sería el Plasmodium, que es el parásito más letal del mundo y es el parásito que va a generar la enfermedad de malaria. El dengue y la malaria son las entidades más frecuentes a nivel mundial y en Colombia de todas esas personas que van a presentar fiebre, entre el 22 y el 37% no se tiene como tal un agente etiológico conocido. Mucha gente encasilla, bueno,
si estuvo en una región tropical, o sea, en una región menor de 2.200 metros sobre el nivel del mar, la mayoría de nosotros pensaría, bueno, en dengue, pero en realidad pueden ser muchas otras cosas y no necesariamente dengue, a pesar de que el dengue sea el agente más frecuente en Colombia, entre un 37 y un 44% de todo ese síndrome febril tropical. Aquí en Colombia hay 60 infecciones endemoepidémicas en el 85% del territorio a nivel nacional. Obviamente no les vamos a hablar de las 60 infecciones, vamos a hablar de unas cuantas que serían las más relevantes. Muchas veces es difícil encontrar un agente etiológico evidente y por lo tanto hay que ser detallado en la historia clínica y preguntarle todos los antecedentes al paciente de no solamente dónde estuvo, sino también de qué se alimentó, si lo picó algún insecto, entre otras cosas. Entonces, ¿qué es un síndrome febril tropical? Según la guía colombiana de infectología que puso la CIN sobre enfoque clínico del síndrome febril tropical, el síndrome febril tropical se va a caracterizar por fiebre y o síntomas inespecíficos. Entonces, dentro de eso tenemos las mialgias, artralgias, astenia, escalofríos, inyección conjuntival y algunas infecciones van a generar algún tipo de exantema. También dentro de esta guía van a meter la definición de síndrome febril tropical, que sería el menor a 7, el síndrome febril tropical que se presenta con esta sintomatología, pero menor a 7 días y en una población reducida entre 5 a 65 años. Y como tal, la etiología no va a ser completamente clara a menos de que nosotros averigüemos bien de qué se trata. El algoritmo orientador, principalmente la guía colombiana de la Asociación Colombiana de Infectología, primero nos hace preguntar, bueno, listo, ¿puede ser malaria? Si tenemos la alta sospecha que puede ser malaria, hacemos la gota gruesa. Y si probablemente no es malaria por gota gruesa o por otros factores de riesgo, pensamos en las características clínicas de cada paciente. Si tiene exantema, podemos pensar en algunas enfermedades, si tiene síntomas hemorrágicos en otras, respiratorio, ictérico, enopatías y algunos síntomas inespecíficos. Bueno, lo primero que vamos a tratar en esta charla va a ser el síndrome febril hemorrágico. En este caso, pues, la enfermedad más característica del síndrome febril hemorrágico va a ser el dengue. En cuanto a síndrome febril hemorrágico, entendemos como afecciones infecciosas que cursan con compromiso vascular y alteración de la hemostasia. Si quieres, continúa. Vale, eso. Y eso. Bueno, entonces, iniciando por el principio, el vector del dengue es un mosquito. Este mosquito es el mosquito Aedes, que puede ser el Aedes aegypti o el Albopictus en Colombia. Pero digamos que podría en otras zonas del mundo ser otros tipos de mosquitos. Este mosquito llega al continente entre el siglo XV y el siglo XVIII, desde, pues digamos que se origina en Asia, después llega a África y en África, pues por el comercio de esclavos, pues termina llegando a América. Este mosquito es el principal vector de las principales enfermedades que vamos a ver eh, en esta presentación, que es el dengue. Ay, ¿qué pasó? Listo. De dengue, chikungunya y del Zika. El mosquito va a estar presente en zonas tropicales y subtropicales, como ya pues, nos habló Jesús. Va a tener un ciclo rural y un ciclo urbano. Por lo tanto, pues lo vamos a encontrar tanto en territorios rurales como en territorios urbanos. Y digamos que en todo el mundo se encuentra a menos de 1.000 metros sobre el nivel del mar, pero en Colombia tiene la particularidad de que, pues, por el clima tropical que tenemos, se encuentra hasta 2.200 metros sobre el nivel del mar. Digamos que con esto, pues, podríamos decir que hay un poco de inespecificidad, ya que el 90% del territorio colombiano, del territorio colombiano se encuentra a 2.200 metros sobre el nivel del mar, em, a menos de 2.200 metros sobre el nivel del mar, pero digamos que se ha detectado en el 67,6% del territorio. Otras características importantes del mosquito es que es un mosquito antropofílico, o sea, que se alimenta de los humanos. Suele picar entre 9 de la mañana y 3 de la tarde. Después entra casi que en un estado de latencia en el cual básicamente se duerme.
y este se va a reproducir en agua almacenada que no esté tapada. Entonces, básicamente el mosquito va a llegar, se va a reproducir dentro de estos como estanques de agua, pueden ser, no sé, lavaderos, pueden ser jarrones, pueden ser latas, pues pueden ser llantas, no sé, tiradas por la calle donde se acumule el agua. Em, entonces, sí, básicamente se podría verificar la reproducción de este mosquito en varios de estos lugares. Si quieres, continúa. Creo que me mutearon. Bueno, entonces, en cuanto a la epidemiología del mosquito, em, se estima que en zonas endémicas, una de cada 20 casas tiene al menos un mosquito con dengue. Y digamos que del dengue hay cuatro genotipos, que es el 1, el 2, el 3 y el 4, siendo los más predominantes el dengue virus 1 y el dengue virus 2. El dengue virus 2 asociándose a mayor agresividad. Ahora, digamos que es importante recalcar que las fases críticas, que pues ya lo vamos a ver, vamos a ver qué significa lo que es una fase crítica, siempre se asocia más al dengue virus 2 o a segundas infecciones. Entonces, básicamente, pues nos contagiamos una vez con el mosquito. Eso pues va a provocar que tengamos una fase febril, una fase bastante inespecífica. Y si llegásemos en el futuro a contagiarnos de nuevo con otro genotipo del dengue, ahí es cuando podríamos llegar a tener problemas y tener pues la fase crítica, todo el tema em, pues de que podríamos llegar hasta shock hemorrágico, etcétera. Y bueno, pues digamos que últimamente el mosquito ha empezado a diseminarse a otros lugares del país por el calentamiento global. Entonces, básicamente el cambio climático ha hecho que haya zonas en donde y temperaturas donde, por más que la elevación pues, del territorio en teoría no lo permita, pues la temperatura va a cambiar y va a provocar que el mosquito se pueda reproducir en esas zonas. Y todo el tema de los viajes. Entonces, pues cada vez el hombre, pues, los humanos viajan más, em, se transportan de otras partes del mundo. Esto también hace que lleguen nuevas cepas del virus y que justamente estas cepas causen segundas infecciones y entonces pues aumente la morbilidad y la mortalidad del dengue. Si quieres, continúa. Bueno, continuando con la epidemiología, en cuanto a la situación global, tenemos 3.900 millones de personas en riesgo de adquirir el virus. Este está presente en 128 países. Por las razones que ya les dije, los casos vienen en aumento y las regiones más afectadas van a ser las Américas, Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental. En las Américas, pues es el principal arbovirus. En 2023, que 2023 y 2024, como ya lo veremos, han sido los años con más pico y con más incidencia. Se presentaron pues 3 millones de casos y hubo un récord en los fallecimientos. Y bueno, pues en Colombia la incidencia en el 2023 fue de 387,2 sobre 100.000 habitantes, teniendo pues picos mayores hasta el día de hoy en 2010, 2013, 2016, 2019, 2023 y 2024, como lo veremos en la gráfica. Si quieres, dale. En esta gráfica, pues como pueden ver, en 2023 y 2024 son los años en los que más hemos tenido casos. Al día de hoy, en 2026, vamos 31.753. Estos datos, pues, recogidos del Instituto Nacional de Salud. Y si quieres, continúa. Y bueno, pues los 5 departamentos que más se han visto afectados últimamente han sido Meta, Cesar, Norte de Santander, Santander y Cartagena. ¿Y Bolívar, perdón. Bueno, en cuanto a manifestaciones clínicas del dengue, lo primero que vamos a tener pues, es la fase de incubación. Esta tiene un promedio de 3 días, pero podría llegar a durar de 2 a 7 días. Después de esto, pues vamos a tener la fase febril, en donde pues, se van a presentar pues, síntomas inespecíficos y que probablemente vamos a ver en casi todas las enfermedades que veremos en esta presentación. Entonces, fiebre alta, cefalea, dolor retrocular, mialgias y artralgias.
Y bueno, pues digamos que la severidad de todos estos síntomas no van a predecir la gravedad o que pues se pueda llegar a la fase crítica. Aquí pues tenemos dos opciones. Uno, pasamos a la fase crítica o dos, pasamos a la fase de recuperación. En cuanto a la fase crítica, esta dura 2 días y se caracteriza porque la fiebre pues va a disminuir y se empiezan a presentar ciertos síntomas como el dolor abdominal intenso, los vómitos frecuentes, el derrame pleural o la citis o pues estados como hematosos, la hepatomegalia y pues esto nos va a llevar al riesgo de choque por la extravasación. Básicamente pues por la fisiopatología, pues en esta presentación no nos enfocamos tanto en fisiopatología, pero pues es importante saber que el dengue pues va a provocar la lisis de algunas de las células del sistema inmune, pues llevando a liberar pues eh, citoquinas, quimioquinas bueno pues factor de necrosis tumoral, todo eso que va a hacer que los bases sean más permeables y pues se produzca la extravasación. Y bueno, pues por el otro lado tendríamos la fase de recuperación, que pues va a durar de 3 a 5 días, en donde veríamos una mejoría clínica. Y es acá donde vemos el exantema característico del dengue, que es el Islas Blancas en Mar Rojo. Si quieres, dale a seguir, que creo que ahí tengo la foto. Básicamente se ve así, pues es más como un exantema pues muy eritematoso que tiene pues manchas blancas. Por eso pues el nombre. Y donde tendríamos la reabsorción pues del estado edematoso que tuvimos. Entonces pues se empieza a reabsorber pues la citis y el edema pulmonar. Si quieres continuar. Bueno, esta definición es muy importante, es la de sospecha de dengue. Y bueno, pues básicamente nos dice cuándo debemos sospechar de dengue. Entonces es la persona que vive o ha viajado en los últimos 14 días a zonas con transmisión de dengue y presenta fiebre aguda, habitualmente de 2 a 7 días de evolución, y dos o más de las siguientes manifestaciones: náuseas o vómito, exantema, cefalea o dolor retroorbitario, mialgia o artralgia, petequias o prueba de torniquete positiva. Ya vamos a hablar de la prueba de torniquete porque es importante, no se hace mucho. La leucopenia y que haya pues signos de gravedad o bueno, pues no los haya. ¿Quieres continuar? En cuanto a la prueba del torniquete, pues este es un examen que va a evaluar como tal la fragilidad de los vasos sanguíneos, que pues como ya les dije, pues va a haber que pues es algo bastante característico de la enfermedad de dengue. Si quieres continuar. Entonces, este se puede verificar en otras enfermedades como en la anemia, en la trombocitopenia, en la hemofilia, en la hepatopatía, en hepatopatías o en la fiebre escarlatina. Es importante siempre hacer pues, preguntas al paciente en la anamnesis sobre pues, antecedentes de esto. Si quieres, dale de nuevo. Listo. Entonces, ¿cómo vamos a realizar la prueba del torniquete? Lo primero que tenemos que hacer es tomar la presión arterial y de aquí sacar la presión arterial media. Acto seguido, eh, vamos a trazar un cuadrado de 2,5 por 2,5 a 5 centímetros de la fosa cubital en el antebrazo y vamos a proceder a volver a inflar el manguito del tensiómetro hasta llegar a la presión arterial media. De aquí vamos a esperar 5 minutos con el manguito inflado a la cifra pues, de la presión arterial media y pues después lo vamos a retirar y vamos a esperar 2 minutos. Después de esto, si quieres, continúa. Continúa. Listo, eso. Entonces, no. Listo. Entonces, de aquí pues vamos a contar las petequias que hay y si llega a haber más de 20, pues la prueba del torniquete sería positiva. Digamos que en otras bibliografías nos dicen que la prueba del torniquete es positiva en mayor a 10, pero pues digamos que en este caso vamos a tener en nuestra mente pues más de 20. Listo, ahora sí. Y bueno, en cuanto a la clasificación clínica, lo primero pues, que tenemos es el dengue sin signos de alarma, usualmente pues es la fase febril y pues ya hablamos de esto. Después vamos a tener el dengue con signos de alarma. Y pues, ¿cuáles van a ser los signos de alarma? Primero, pues lo que tenemos que verificar es que la fiebre pues haya bajado. Y de aquí pues se van a presentar los siguientes síntomas, como el dolor abdominal intenso y sostenido,
o dolor a la palpación del abdomen, los vómitos persistentes, la acumulación de líquidos, el sangrado de mucosas, algún grado de alteración del estado de conciencia, la hipotensión postural, la hepatomegalia y un aumento progresivo del hematocrito. Aquí cabe aclarar una cosa y es que el hematocrito, o sea, vamos a tener en el cuadro hemático, vamos a tener las plaquetas y el hematocrito. En cuanto a las plaquetas, es normal que se verifique una disminución en la fase febril, mientras que el hematocrito, si empieza a aumentar, ya como tal es un predictor de que vamos a entrar a una fase crítica. Y bueno, pues si verificamos esto, es importante hospitalizar al paciente. En cuanto al dengue grave, que ya pues nos habla más de signos de choque o pues de sangrados graves, o digamos que en los paraclínicos se verifiquen daños a órganos blancos. En este caso, pues ya es importante mandar al paciente a la UCI. Listo. Bueno, ahora, para el diagnóstico, es importante, pues, es importante tener en cuenta varias pruebas. Entonces, la primera es la de la proteína no estructural o NSP1. Esta es una prueba que podemos realizar en sangre desde el primer momento de aparición de los síntomas hasta más o menos el día 5. Por otro lado, pues la que más se utiliza, según un artículo de Nature, pues de donde saqué esta imagen, es el ARN viral. Digamos que este es el que más se utiliza, que también está más que todo presente en los primeros 5 días. Y por último, después del sexto día, se puede utilizar la prueba de IgM, pues, la prueba de ELISA. Listo. ¿Quieres Mateo, ¿me continuar? permites una intervención chiquitica ahí? Sí, claro. O sea, digamos que estas pruebas están compuestas esencialmente por la detección de un antígeno estructural del virus, que es la proteína NS1, ¿sí? Ujú. La PCR se utiliza principalmente en contextos de laboratorios de vigilancia epidemiológica para que tú veas más o menos cuáles son, pues, los serotipos del virus y después de eso los genotipos del virus, ¿sí? Entonces, la herramienta diagnóstica para la práctica clínica de ustedes es el NS1 y después del día 4 a 5, así como tú estás diciendo, el IgM, ¿sí? Listo. 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 Perfecto. Listo. Gracias, Doc. Bueno, ahora vamos a dividir a los pacientes, pues después de haber hecho nuestra anamnesis, nuestro examen físico, los vamos a dividir en 3 grupos. El primero pues va a ser el grupo A, y pues va a ser el paciente que se encuentre en fase febril y pues no tenga ningún signo de alarma. Ni que tampoco tenga alguna comorbilidad, ni que pues sea mayor de 65 años. Bueno, pues ya esto lo vamos a ver en el grupo A. El manejo pues va a ser hidratación oral, y pues intentar que cuando la fiebre disminuya, tomar un hematocrito, digamos que a las 24 horas de que la fiebre disminuya, pues un hematocrito, un hemograma, podemos pedirle al paciente que pues vuelva al centro de salud y pues le tomamos el hemograma. Y pues como medicación es recomendable pues dar acetaminofén pues para la fiebre y para las mialgias y las artralgias. Es muy importante no administrar ni AINES ni ácido acetilsalicílico en este periodo de tiempo. ¿Por qué? Pues porque como ya lo vimos, pues una de las mayores complicaciones pues son los sangrados. Entonces, pues los AINES y el ASA pues nos predisponen a tener sangrados. Entonces es muy importante no administrar esto, ni tampoco administrar medicamentos de forma intramuscular. Si quieres continuar. En cuanto al grupo B, en este caso pues tenemos 2 tipos de pacientes. Tenemos el grupo B1 y el grupo B2, o 2B o 1B. Básicamente, el 1B va a ser los pacientes que no tengan signos de alarma, pero que tengan otro tipo de riesgos. Entonces, enfermedades crónicas, embarazadas, en mayores de 65 años y de riesgo social. Pues si el paciente no tiene signos de alarma, pues le podemos dar hidratación oral y pues reposo, dejarlo en observación de 24 a 48 horas. Y si el paciente sí tiene signos de alarma, pues vamos a administrar cristaloides intravenosos 10 mililitros kilogramo hora. Y vamos a ir ajustando según respuesta cada hora. Entonces, pues si el paciente tiene buena respuesta después de 1 hora,
vamos a bajar a 7 y así. Em, y pues por otro lado vamos a estar monitorizándolo con el estado hemodinámico, la diuresis y pues vamos a estar viendo cada día el hematocrito, cómo está comportándose. Si quieres continuar. Bueno, en cuanto al grupo C, estos son los que se van a UCI. Entonces, en este caso, tenemos que, apenas llega el paciente, tenemos que administrar cristaloides intravenosos con 20 a 30 cc kilos en una hora para intentar sostener una presión arterial media de 70 a 80 milímetros de mercurio y hacer que el hematocrito disminuya. Si no responde a esto, pues dar soporte vasopresor. Si responde, a las 3 horas ya podemos empezar con el mismo manejo del grupo B con signos de alarma. Em, y pues aparte de esto, sí tenemos que establecer un monitoreo hemodinámico estricto y hacer mayores estudios. Pues aparte del cuadro hemático y la IgM, pues tomar electrolitos, gases, transaminasas para ver que no haya daño hepático, albúmina, radiografía de tórax para pues, verificar que no haya edema pulmonar, ecoabdominal para el tema de la citis, electrocardiograma y ecocardiograma porque el dengue puede llegar a causar miocarditis. Continúa. Y por último, pues vamos a tener pues, los criterios de alta clínica, que pues los tiene que cumplir todos, tienen que estar a febril de 24 a 48 horas. Se debe pues notar la mejoría clínica, debe haber aumento de plaquetas y de leucocitos y debe haber un hematocrito estable sin necesidad de líquidos intravenosos. Listo. Bueno, ahora pasando de el síndrome febril hemorrágico, vamos a pasar al síndrome febril ictérico, que sería el segundo enfoque más importante dentro de este grupo de enfermedades. Entonces tenemos la leptospirosis, la hepatitis A, la malaria y la fiebre amarilla. ¿Y en qué se va a caracterizar? Principalmente son enfermedades infecciosas que van a tener alteraciones tanto en la elevación de las bilirrubinas como también un componente de daño hepático. Entonces, ¿cuáles son las principales etiologías? Lo que les venía diciendo, o sea, siempre cuando tengamos ictericia hay que pensar, ¿es síndrome palúdico o no palúdico? O sea, malaria o no malaria. Entonces, empecemos con lo más sencillo y con lo que uno pensaría primero en una infección que cause una ictericia y que sea de origen tropical. No tanto por la hepatitis B o la hepatitis C, por los antecedentes exposicionales, sino por la hepatitis A, más que todo, porque la hepatitis A se va a caracterizar principalmente por una transmisión fecal oral, se relaciona más que todo con mal saneamiento del agua, con inundaciones, también con marisco contaminado y también la transmisión vertical. El tiempo de incubación, recuerden que el tiempo de incubación es el periodo en el cual se inocula el microorganismo hasta que empieza a generar los síntomas. Entonces, este periodo de incubación de la hepatitis A va a ser entre 15 a 50 días. O sea, si hoy la persona se contaminó con la hepatitis A, en 15 días, entre 15 a 50 días va a empezar a presentar la sintomatología de la hepatitis A. ¿Y qué es lo particular con la hepatitis A? Que en personas jóvenes va a ser asintomática porque como tal el hígado es el órgano que más se regenera en el cuerpo. Entonces, si es el órgano que más se regenera en el cuerpo y aparte de eso es una persona joven, tiene mayor capacidad para aclarar el virus y por lo tanto muchas veces es asintomática en personas jóvenes. Entonces, muchas veces se puede presentar solamente con fiebre, más elevación de las transaminasas y si nosotros por casualidad o por historia clínica les tomamos una IgM de virus de hepatitis A, puede salir positivo. Si estamos hablando de personas mayores por la inmunosenescencia, entre otras cosas, lo general, pues sería que genere síntomas febriles con ictericia, dolor en hipocondrio derecho, la astenia, acoria, coliuria, más marcadores de daño hepático aumentados, como por ejemplo la ST y la LT altas, por lo general entre 10 a 25 veces, y vamos a tener una elevación de la IgM para virus de hepatitis A. Entonces, ¿cómo vamos a manejar la hepatitis A? Pues sencillo. La hepatitis A muchas veces resuelve sola a las 2 semanas. Eso pasa en la mayoría de casos.
no es necesario utilizar antivirales porque los antivirales no han demostrado una efectividad clara en cuanto a la hepatitis A. Básicamente, el mismo cuerpo se encarga de solucionar la infección. Solamente basta con medidas sintomáticas y también es importante recordarle al paciente que debe aislarse, o sea, utilizar baños diferentes porque recuerden que la transmisión puede ser fecal oral, que siempre se lave las manos, porque el virus después antes de generar la sintomatología, 15 días antes hasta un mes después, puede ser transmitido por la vía fecal oral. Pero existe algún grupo de pacientes que va a ir hacia la hepatitis fulminante, que sería una hepatitis que desde que inició los síntomas hasta 8 semanas, la elevación de las transaminasas es sostenida y aparte de eso se relaciona infección por hepatitis fulminante se relaciona más que todo con coinfecciones. O sea, coinfecciones más que todo por virus de hepatitis crónica, como lo sería la hepatitis B y C. Lo que va a caracterizar la hepatitis fulminante, que afortunadamente es el 1% de los casos de todas las hepatitis A, es que no solamente va a tener presencia de hepatitis, o sea, de daño hepático, que ya les venía mencionando con elevación de las transaminasas, elevación de los marcadores de la hepatitis A, sino que también se va a presentar con encefalopatía. Y estos pacientes, lamentablemente, la mayoría fallecen y pues para poder garantizar que no sea tan alta la mortalidad, sería mejor ingresarlos a UCI. Continuando con el tema, la segunda enfermedad o la segunda infección en la que deberíamos pensar por epidemiología aquí en Colombia en cuanto al signo de fiebre tropical es en la leptospirosis. ¿Cómo se va a contagiar cómo se va a transmitir la leptospirosis? Básicamente por agua contaminada con la orina de varios mamíferos, en especial los roedores van a ser el principal reservorio de esta bacteria. Entonces, se va a excretar la bacteria por medio de la orina de estos animales, como por ejemplo el ganado, los cerdos, los caballos, los perros. Entonces, esa bacteria se va a excretar por la orina y cuando llega una inundación o cuando llegan personas que se dediquen a oficios como por ejemplo alcantarillados, la minería, los militares, algunas personas que se dediquen, por ejemplo, a deportes como la natación, tienen riesgo de infectarse por esta bacteria que es una espiroqueta gram negativo. Se puede transmitir por alimentos y la infección de humano a humano, o sea, la infección horizontal, se relaciona más que todo con algunos casos como por ejemplo la lactancia o las infecciones por transmisión sexual, porque recuerden que la bacteria se elimina por la orina. Entonces, en el caso de las mujeres, pues el meato urinario queda cerca del introito vaginal y en el caso de nosotros, pues sería por la misma uretra, se excreta tanto la orina como el semen. Entonces, se podrían relacionar, aunque estas transmisiones no sean las más usuales. De hecho, no se han reportado esas transmisiones orientales, pero se podrían. El contagio se genera más que todo por medio de la piel, más que todo de laceraciones o heridas en la piel que tenga la persona previamente a la inoculación de la bacteria, por las conjuntivas, es decir, por los ojos, o sea, la persona de pronto con agua contaminada le cayó esa agua contaminada en los ojos y por ahí también se puede venir la infección o por las mucosas. El tiempo de incubación, es decir, entre que la persona tuviera contacto con la bacteria hasta desarrollar los síntomas es de 2 a 30 días, pero la media es de 10 días. Y las bacterias que más se describen en cuanto a la leptospirosis, la más común según la Guía Colombiana de Infectología y según el CEVIER es la Leptospira interrogans, pero también hay algunos otros serotipos. Entonces, ¿cómo va a ser la sintomatología de la leptospirosis? Vamos a tener fiebre, por eso estamos hablando de síndrome febril tropical, pero algo que va a caracterizar es la sufusión conjuntival, es decir, que la conjuntiva se va a poner roja y las mialgias en miembros inferiores, sobre todo en los gastrocnemios o en las pantorrillas, como también le dicen. También se caracteriza por cefalea, hemorragias en piel, mucosas y gastrointestinales. Y la complicación más grave, y de hecho lleva el 50% de mortalidad que tiene la leptospirosis, y afortunadamente solamente el 10% de las personas que se infectan, sería el síndrome de Bale, que se caracteriza por insuficiencia renal y hepática,
más que todo un daño hepatocelular y una insuficiencia renal con anuria. Y en el 20% de los casos se va a desarrollar un síndrome pulmonar hemorrágico. Por eso es importante pedirle radiografía de tórax a estos pacientes. ¿Cómo la vamos a diagnosticar? Con la microaglutinación vamos a hacer dos pruebas en un intervalo de 2 a 4 semanas y el diagnóstico se va a hacer por medio de los títulos mayores a 1 en 200. Pero si no queremos esperar tanto, podemos mandar la PCR en sangre. ¿Por qué la mandamos en sangre? Porque las bacterias, porque también se puede hacer PCR de ADN de leptospirosis en la orina. Sin embargo, la leptospira se va a eliminar 2 semanas desde la segunda semana de infección hasta un mes después de la semana de infección. Entonces, si queremos diagnosticarla dentro del síndrome febril agudo, o sea, entre los primeros 7 días, es mejor mandar la PCR en sangre. Y para confirmar mucho más el diagnóstico, le mandaríamos la microaglutinación. Y también existen otras pruebas, como por ejemplo el cultivo de Fletcher y las biopsias, sobre todo la biopsia hepática. Pues las biopsias se reservan más que todo en pacientes que se mueren por la leptospirosis y que no tenemos clara por cuál infección se murió. Entonces es mejor mandarle la biopsia a los muertos y el cultivo de Fletcher pues no tiene un rendimiento tan bueno porque el cultivo de Fletcher va a salir positivo entre 6 a 10 semanas después, entonces no nos serviría mucho. Es mejor mandarle la prueba de PCR y la microaglutinación. Entonces aquí tenemos un algoritmo que nos da el Instituto Nacional de Salud en donde tenemos que en menores de 7 días vamos a mandar la PCR en sangre, no en orina. En orina sale positiva después de 2 semanas por la eliminación de las bacterias y luego vamos a mandar la microaglutinación. Listo. Ahora hablemos de qué es lo que vamos a hacer si tenemos un paciente con leptospirosis. Entonces, primero, si nos llega grave, o sea, si nos llega con un síndrome de Bale, iniciar todo lo que hemos aprendido en urgencias. El paciente mío, que se monitoreo, acceso intravenoso y optimizar la oxigenación, el ABCD, el sample, la hidratación con bolos de 500 cc, dependiendo del grado de choque. Tomar radiografía de tórax por la complicación de síndrome pulmonar hemorrágico. La necrosis hepática, pues vamos a mandarla por medio de bilirrubinas mayores a 20 a 30 veces lo normal y 3 a 5 veces las transaminasas van a estar elevadas. Y el daño renal se va a evaluar por la anuria. ¿Cómo va a ser el manejo? El manejo depende de si el paciente está estable o no. O sea, si tiene una leptospirosis severa o una leptospirosis con síntomas leves. Con síntomas leves, pues vamos a preferir la vía oral. La vía oral va a ser con doxiciclinas o con aminopenicilinas. Entonces, la doxiciclina se da de 100 miligramos cada 12 horas durante 7 días. La amoxicilina se da de 500 a 750 miligramos cada 6 horas por 7 días. Y la ampicilina va a ser de 500 miligramos cada 6 horas por 7 días. Si el paciente ya está mucho más complicado y toca hospitalizarlo, es mejor darle el manejo parenteral, que sería con penicilina o con la ceftriaxona. Pues aquí no es vía intramuscular, sino vía endovenosa. Entonces podríamos dar o penicilina sódica 2 a 4 millones de unidades cada 6 horas por 7 días. O sea, el manejo va a ser por 7 días en general, pero lo único que cambia es si el paciente está estable o no. Y la ceftriaxona la vamos a dar 2 gramos cada día durante 3 días, pero desde el cuarto día hasta el séptimo día vamos a dar 1 gramo intravenoso hasta el séptimo día. Ahora, continuando con la segunda infección, con la tercera, perdón, infección que va a caracterizar el síndrome febril tropical es la fiebre amarilla. Algo particular de la fiebre amarilla es que siempre hay que preguntar los antecedentes de vacunación, porque esta infección se ha logrado controlar gracias a las vacunas. Entonces, primero toca ver si el paciente tiene el PAI completo y aparte de eso, si es extranjero, lo más importante es saber si está vacunado o no y si estuvo en zonas endémicas de la fiebre amarilla. Entonces, ¿cómo se va a transmitir la fiebre amarilla? Principalmente por los mosquitos. Entonces, hay dos especies de Aedes que se relacionan con la fiebre amarilla, que sería el Aedes africanus y el Aedes aegypti, al igual que el dengue. Pues la fiebre amarilla también va a ser un flavivirus, igual que el dengue, igual que el Zika, el chikungunya. Se transmiten por los mosquitos y
También algunas especies de mosquitos como el Sabetes y el Aemagogus se relacionan. Pero lo que les digo, también se puede transmitir por medio del trasplante de órganos. O sea, si una persona tiene una fiebre amarilla y se tienen que sacar sus órganos hacia otra persona, esa otra persona que es receptora de ese órgano puede también desarrollar la sintomatología de la fiebre amarilla. La fase de la transmisión, por eso se dice que la fiebre amarilla es una enfermedad zoonótica porque la transmisión primero fue de estas especies de mosquitos hacia los primates, luego estos mosquitos empezaron a picar a primates y humanos y luego el ciclo se volvió entre humanos y mosquitos, aunque actualmente la principal vía de transmisión sería la transmisión intermedia, que sería entre mosquitos, primates y humanos. Aunque aquí en Colombia, en algunos municipios, se han diagnosticado o se han visto algunos focos de fiebre amarilla. Por eso es que ahora, para el internado, bueno, yo voy a empezar el internado en junio, pero pues para el internado ahora nos están viendo fiebre amarilla precisamente por esos focos importantes que hay de fiebre amarilla actualmente en Colombia. Entonces, ¿cómo hacer la incubación desde que el mosquito o la persona entra en contacto con la fiebre amarilla? La incubación va a ser de 3 a 6 días. Va a tener un periodo inicial que va a tener síntomas muy específicos, todos esos síntomas que venimos hablando, pues fiebre, mialgias, artralgias, pero lo que va a caracterizar la fiebre amarilla es que va a tener una inyección conjuntival, va a tener hepatomegalia dolorosa. En el dengue tenemos hepatomegalia, pero lo que va a caracterizar la fiebre amarilla es que va a ser una hepatomegalia dolorosa y las mialgias también van a ser características más que todo en la región del dorso. Tenemos un periodo de remisión que tiene aproximadamente 2 días, en donde el paciente prácticamente se cura de la fiebre amarilla, pero en realidad hace parte de un periodo de la fiebre amarilla, en donde el paciente no presenta ningún síntoma. Esa fase va a durar menos de 48 horas o aproximadamente 2 días, pero el problema es que después de esta fase, el paciente se va a empeorar. Y de hecho, aquí está la gran mortalidad de la fiebre amarilla. Va a estar entre un 30 a un 60% de todos los casos que se infectan por fiebre amarilla, en donde se va a dar el perfil, el periodo de toxemia o el periodo icterohemorrágico, en donde vamos a tener múltiples hemorragias a nivel orgánico, como por ejemplo a nivel hepático, a nivel renal, a nivel gastrointestinal. De hecho, la fiebre amarilla genera algo que se conoce como el vómito negro, precisamente por esas hemorragias que genera a nivel gastrointestinal. Entonces puede generar merenas, puede generar hematoquesia, puede generar múltiples sangrados a nivel gastrointestinal. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de la fiebre amarilla? Más que todo por la neutralización con reducción de placa. Los niveles de IgM y hemaglutinación, por lo general, la IgM a veces tiene reacciones cruzadas con otros tipos de flavivirus. Entonces, por eso se coloca como interrogante, aunque se podría utilizar. Y deben aparecer 4 veces aumentados para poder hacer el diagnóstico. Y para los niveles de IgM se prefieren tomarlos una semana después. Pero en estos casos, lo mejor sería una PCR de retrotranscriptasa porque la fiebre amarilla es un virus ARN. Entonces, sería efectiva hasta el día 5. Ya después del día 5 es mejor hacerle los niveles de IgM y durante la primera semana también podríamos hacer la neutralización con reducción en placa. El antígeno NS1, pues el antígeno NS1 tiene un inconveniente y es que es un producto de la reacción inmune del cuerpo contra esos flavivirus y también puede aparecer positivo en el dengue. Si bien el antígeno es diferente al dengue, puede salir positivo el antígeno NS1 porque, porque hacen parte del mismo grupo viral y pueden tener reacción cruzada. Entonces, por eso no es la mejor forma de diagnosticar el dengue por medio del antígeno NS1. Jesús, Mira, sí, una doctor. puntualización sobre el NS1. El antígeno Sí, NS1 es una proteína, pues digamos, funcional de los arbovirus. Y el NS1, pues es, pues digamos, común, o sea, la estructura en su nombre es común a varios, ¿sí? O sea, hay una proteína NS1 de dengue, hay una proteína NS1 de fiebre amarilla, de Mayar o de Oropuche, ¿sí? Pero esos antígenos son detectables en sangre. ¿En qué tienes razón? En que eventualmente eso puede tener reactividad cruzada con infecciones con otros arbovirus, así como también pueden tener, por ejemplo, las pruebas indirectas que detectan los anticuerpos, ¿listo? Pero no es un listo. producto de la respuesta inmune del huésped, ¿viste? Ah, listo. Sí, qué pena. De pronto me confundí en eso.
Y gracias por la puntualización. Y en cuanto, perdón, en cuanto a la biopsia hepática, la vamos a reservar también a los pacientes fallecidos, donde vamos a ver más que todo necrosis de la segunda porción del lobulillo hepático, no tanto de la porción venosa central ni de la tríada portal, sino de la porción intermedia del lobulillo hepático. El manejo de la fiebre amarilla, pues más que todo el aislamiento, porque esa persona infectada puede llegar un mosquito de Aedes, Aemagobus o Sabetes, puede picar a esa persona y puede generar la transmisión urbana. Entonces, pica a esa persona infectada con fiebre amarilla y puede infectar a otra persona. Entonces, lo más recomendable es el aislamiento. En los casos de fiebre amarilla severa, lo más recomendable es la plasmaféresis para evitar esos sangrados que yo les venía hablando en el periodo de toxemia. Y el soporte sería más que todo con líquidos, más que todo líquidos en bolos. Y también algo muy importante que va a suceder en la fiebre amarilla es que los pacientes tienden hacia la hipoglicemia. Entonces, siempre monitorizar los niveles de glicemia. En cuanto a los antipiréticos, al igual que el dengue, se prefiere el acetaminofén, no los AINES ni la aspirina, para no exacerbar más ese daño hepático, la protección hepática, la protección gástrica, perdón, porque por los múltiples sangrados gastrointestinales, de hecho en algunos casos se prefiere también poner sonda nasogástrica para poder aspirar todo ese contenido gástrico que puede tener la persona de contenido hemorrágico. Entonces se prefieren dosis de omeprazol de 40 miligramos cada 12 horas. Los antivirales en general no tienen ninguna eficacia para la fiebre amarilla, o sea, no sirven para nada. Entonces, pues no se recomendaría. En general, la medida que más sirve en cuanto a la fiebre amarilla sería la vacunación. Y la vacunación se realiza más que todo en mayores de 9 meses, se realiza en menores de 60 años, nunca realizarla en embarazadas, nunca realizarla en niños menores de 6 meses, nunca realizarlas en pacientes que estén inmunosuprimidos, como por ejemplo en pacientes oncológicos. En cuanto al VIH, lo más recomendable es vacunarlos cuando los conteos de CD4 sean mayores a 400 porque la vacunación se da con la vacuna 17D, que es un virus atenuado. Entonces, si le vamos a poner la vacuna a esas personas, es mejor asegurarnos que tengan por lo menos una compatibilidad inmunológica para poder combatir y poder crear esos anticuerpos que queremos que protejan al paciente. Listo. Entonces, ya nos enfocamos en síndrome no palúdico, o sea, en no malaria. Ahora vamos hacia lo más complejo en cuanto al, al algoritmo. Pues el algoritmo plantea que primero debemos hacer la gota gruesa. ¿Y por qué hacer primero la gota gruesa y descartar la malaria? Por lo que ya les comentaba, la malaria es el parásito más letal del mundo y con una gota gruesa podríamos verlo directamente. Entonces, ¿qué va a caracterizar a la malaria? La fiebre va a ser una fiebre intermitente y cíclica. O sea, la fiebre va a durar entre 1 a 3 días, se quita por un tiempo y va a durar otra vez de 1 a 3 días. O sea, va a ser una fiebre cíclica, se va a caracterizar por hemorragia, en algunos casos anemia severa y esplenomegalia. Va a ser transmitido principalmente por el mosquito Anófeles hembra, pero también tiene algunas vías de diseminación, como por ejemplo la vía fetoplacentaria. Por eso dentro de la 3280 del 2018 se contempla el tamizaje de hemoparásitos para las embarazadas, precisamente por esa transmisión fetoplacentaria, pero también se puede transmitir por medio de personas que estén infectadas, por medio de vía parenteral o también, por ejemplo, de trasplantes como órganos, como el hígado, y también por transfusiones sanguíneas. ¿Cuáles van a ser los parásitos más importantes? En el contexto colombiano van a ser el Plasmodium falciparum, el Vivax y el Plasmodium malariae. Pero más que todo, estos dos primeros, el falciparum y el Vivax, porque van a ser casi el 100% de los casos de malaria en Colombia. El Vivax es el más común, está en el 70% de todos los casos, el falciparum alrededor del 30% y el Plasmodium malariae va a estar en la costa pacífica, en algunas zonas de la costa pacífica, pero no alrededor del territorio colombiano. El Plasmodium ovale tiene una característica y es que aquí en Colombia no hay Plasmodium ovale, o por lo menos no se ha reportado. Y el de
principal relevancia clínica va a ser el Plasmodium falciparum porque va a ser el fenotipo del parásito que más va a generar letalidad en todos los casos de malaria. De hecho, va a generar una letalidad total hasta del 20%. Va a ser el parásito que más va a generar anemias severas, va a ser el parásito que más va a generar síntomas convulsivos y va a tener una mayor carga parasitaria. Dentro del Plasmodium vivax, lo que más va a llamar la atención del Plasmodium vivax y del Plasmodium ovale es que la incubación puede ser de 6 a 12 meses, porque estos tienen unos fenotipos que se llaman los hipnozoitos, en donde esos hipnozoitos son como formas latentes, así como hablamos ¿cómo es que? De el tétanos, que puede tener un periodo de latencia por medio de las esporas, así en parte podríamos hablar de que el Plasmodium y el Vivax y el Ovale pueden tener formas como los hipnozoitos en el hígado y por eso pueden tener un periodo de incubación mucho más largo, porque el virus después de 6 a 12 meses genera los síntomas. Pero en general, el Falciparum, algunas veces el Vivax y el Malarié van a tener unos periodos de incubación entre 9 a 14 días. O sea, si la persona estuvo hace 15 días en una zona tropical menor a 1.700 metros sobre el nivel del mar, siempre pensar en malaria. El diagnóstico de la malaria siempre se va a preferir el frotis de sangre periférica y la gota gruesa. Van a ser siempre los gold standard para poder diagnosticar la malaria porque directamente estamos viendo el virus, el parásito, perdón. Entonces, en el frotis de sangre periférica y en la gota gruesa vamos a ver parásitos incluso si existen 150 parásitos en un cc. Entonces, pero tienen algunas diferencias. En el frotis de sangre periférica lo que vamos a ver es la morfología tanto de los parásitos como de las células sanguíneas. Pero en la gota gruesa nosotros vamos a determinar si existe el parásito y también la cuantificación del parásito. O sea, cuántos parásitos estamos viendo en la lámina portaobjetos. Pero van a ser cosas completamente diferentes. Aquí en la morfología vamos a determinar qué tipo de parásito es, si es falciparum, si es vivax, si es ovale, si es malarié. Y en la gota gruesa vamos a determinar si está el parásito y cuánta carga parasitemia vamos a tener en el paciente. Se pueden mandar otras pruebas, como por ejemplo la PDR. Sin embargo, la PR tiene un problema, y es que la PR detecta un antígeno que tienen los Plasmodium falciparum, que es el antígeno HPR2, que van a ser antígenos que van a expresar estos parásitos en lo puntual por los genes PFHRP2 que expresan y va a salir positiva siempre y cuando la carga parasitaria vaya a ser mayor a 500 en plasma falciparum. En el caso del Vivax va a ser mayor a 5000. Entonces, si tenemos una PR negativa, eso no nos descarta el diagnóstico de malaria. Sin embargo, si sale positiva, la sensibilidad es del 95% e iniciamos el tratamiento de malaria de inmediato. O sea, si nos sale positiva la PR, pero si nos sale negativa, no la descartamos, precisamente porque eh, no siempre existen esas cargas parasitarias mayores. Y la PCR tiene un problema. Sí, detecta el contenido genético del parásito siempre, pero tiene un problema y es que no puede cuantificar de forma exacta como lo hace la gota gruesa. Entonces, se podría mandar, pero no es lo ideal. Ahora, ¿cómo vamos a hacer la gota gruesa? Vamos a hacer una punción capilar o venosa, o sea, del brazo, o la podemos hacer en el dedo. La gota gruesa la vamos a colocar en un área de uno por un centímetro. También la literatura escribe que lo podríamos hacer de 1,5 por 1,5 centímetros en la lámina portaobjetos. Luego esa lámina portaobjetos la vamos a colocar en la mesa y con otra lámina portaobjetos, con la esquina de la otra lámina portaobjetos, vamos a hacer la forma de N o de vaivén para poder distribuir en un área de 1,1 por un centímetro. Y después de tener esa área de 1 por 1 centímetro, vamos a secarlo por 20 minutos a temperatura ambiente. Después de secar a temperatura ambiente, existen dos opciones. O tenemos aceite de inmersión o no tenemos aceite de inmersión. Entonces, si tenemos aceite de inmersión, podríamos empezar con la visualización del parásito a 10x, luego a 40x y hasta 100x
para luego hacer como el movimiento en zigzag o en N, así como distribuimos la sangre, asimismo también hacemos el barrido microscópico para detectar el parásito y para hacer la cuantificación. Y debemos buscar un campo en donde hayan por lo menos de 10 a 20 leucocitos. Si se observan los parásitos, como les venía comentando, la prueba es positiva. Sí o sí, es positiva, la prueba de gota gruesa. Y vamos a calcular la parasitemia. Ahora, ¿cómo vemos el parásito en la gota gruesa y cómo lo podemos identificar? Pues precisamente por el pigmento que se va a ver, el pigmento marárico, que sería un amarillo o café oscuro, por la presencia del citoplasma, el núcleo del parásito y una vacuola, así como lo vemos aquí. Listo. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el conteo? Principalmente, pues después de ubicar esos 10 a 20 leucocitos por campo, vamos a contar cuántos parásitos estamos viendo y lo vamos a multiplicar por 8.000, que serían lo que nosotros presumimos que tiene el paciente de leucocitos totales en sangre. Lo presumimos. Pero si podemos hacer un valor exacto, por ejemplo, si el paciente tiene 9.000, pues también podríamos calcularlo por medio de eso. Y presumimos que dentro de ese campo hay alrededor de 200 leucocitos. Entonces, ¿qué es lo más importante de la gota gruesa? Pues determinar también la cuantificación. Si es mayor a 50.000, se considera una malaria grave. Si hay presencia del parásito en niños, en embarazadas, iniciar el tratamiento endovenoso una vez. Y para poder confirmar la gota gruesa, si seguimos teniendo dudas, la podemos repetir 12 a 24 horas después. Ahora, el frotis de sangre periférica. Recuerden que el frotis de sangre periférica vamos a ver la morfología del parásito. Entonces, primero vamos a colocar la gota de sangre del paciente, del dedito, la ponemos sobre la lámina portaobjetos y luego sobre esa lámina portaobjetos vamos a colocar otra lámina portaobjetos entre 30 y 40 grados y damos que la sangre se esparza por capilaridad. Entonces, al momento de esparcir la sangre por capilaridad, luego vamos a ubicarla en el microscopio y vamos a ver la morfología del parásito. Entonces, pues va a tener algunas, em, algunos fenotipos asexuales que serían los anillos, los trofozoitos, los esquizontes, en donde hay varios merozoitos, y los gametocitos, que serían las formas sexuales del parásito. Bueno, perfecto. Si quieres, dale para que sean todas. Ah, creo que yo puedo hacerlo. Uy, eso, listo. Entonces, en cuanto a tratamiento, esta es el tratamiento de la malaria no complicada. Ya vamos a ver qué es la malaria complicada. Entonces, digamos que el tratamiento en Colombia va a depender de la especie visualizada en la microscopía, como pues ya nos enseñó Jesús. Y si nosotros aún no sabemos la especie, eh, no es aconsejable empezar un tratamiento con cloroquina, ya que pues el falciparum tiene altas resistencias a la cloroquina. Por lo tanto, sería necesario iniciar un tratamiento con combinados y artemisina. Como en el caso de que detectemos la especie falciparum, utilizaríamos artemeter lumefantrina. Esta viene en una presentación de 20 a 120 miligramos, de 20 artemeter y 120 lumefantrina miligramos tabletas de dosis. Y la dosis sería de artemeter 5 a 24 miligramos sobre kilogramo y de lumefantrina 29 a 144 miligramos sobre kilogramo. Esta se va a administrar en 6 dosis en 3 días y se va a dividir en horas. Entonces, en la hora 0, hora 8, hora 24, hora 36, hora 48 y hora 60. También se aconseja alimentarse con comidas ricas en grasas porque favorece la absorción de la lumefantrina. Y para el Vivax, en cambio, sí se puede utilizar la cloroquina. Esta se va a administrar en dos fases. La primera, en la fase sanguínea. Básicamente vamos a erradicar el parásito en sangre, como pues su nombre lo dice, y vamos a administrar cloroquina 25 miligramos kilogramo. Al inicio 10 miligramos kilogramos, 24 horas después de nuevo 10 miligramos kilogramo y a las 48 horas 5 miligramos kilogramo. Y después para la fase hepática, lo que llamamos como cura radical, o pues ya literalmente erradicar completamente al, em, al parásito, vamos a administrar priamaquina 0,25 miligramos kilogramo día por 14 días. Listo. Siguiente. Ah, espérate, creo que le puedo dar yo. Eso, listo. Bueno, ay, se me fue.
Dios. Listo. Entonces, eh, ¿qué está pasando? A ver. Jesús, si quieres lo manejo yo. Dame un segundo. Eh, ya. No, no. Esperen. Jesús, si quieres, manéjalo tú a este punto. Ponme la de malaria complicada, porfa. Sí, yo lo hago. Tranquilo, es Listo. que Qué pena. Listo. tranquilo. Listo. Perfecto. Entonces, en cuanto a las características clínicas de la malaria complicada, tenemos alteración del estado de conciencia, postración, debilidad generalizada que le impide al paciente caminar o sentarse sin asistencia, incapacidad de alimentarse, respiración profunda, dificultad respiratoria, convulsiones o más de un episodio de convulsiones en 24 horas, colapso circulatorio, bueno, pues shock, una presión sistólica de menos de 80, edema pulmonar, sangrado anormal e ictericia. Y en cuanto a los hallazgos de laboratorio que nos indicarían una malaria complicada, es una hemoglobinuria, una anemia grave, la hipoglicemia con glucosa en menos de 60, una acidosis metabólica con bicarbonato en menos de 15, una creatinina sérica mayor a 1,5, lactato mayor a 5, hiperparasitemia con más de 100.000 parásitos por campo. Siguiente. Listo. Ahora, en el momento en que detectemos la malaria complicada, pues debemos tomar varios laboratorios. En cuanto pues hemograma, glicemia, pues las cosas que ya vimos, parasitemia, función hepática y función renal, gases arteriales y electrolitos. Vamos a asegurar la vía aérea si hay alguna disminución del estado de conciencia. Vamos a dar el tratamiento antipalúdico parenteral con artesunato intravenoso. La dosis va a ser de 2,4 miligramos kilogramo intravenoso al ingreso y luego a las 12 y 24 horas, continuando una vez al día hasta tolerar la vía oral o hasta completar los 7 días. En el momento en que lleguemos a tolerar la vía oral, pues empezamos con el mismo régimen que ya vimos de arte meter más lumefantrina. Y pues dar medidas de soporte. Entonces, pues si tiene fiebre, pues tratarla, ¿sí? Si está deshidratado, pues darle líquidos, lo que ya sabemos. También es necesario que si hay hiperparasitemia, controlar, pues hacer un examen de gota gruesa cada 24 horas. Si quieres, continúa. Listo. Listo. Ahora, para que consolidemos la información que ya hemos dado Mateo y yo, les traemos un caso clínico. Si alguien quiere leerlo, adelante. Entonces, tenemos un paciente. No sé si alguien quiere leer el caso, si alguien quiere participar. Jesús, léelo tú y yo escojo a alguien para que le dé su opinión del caso. Listo. Entonces, tenemos un paciente que llega a la Fundación Cardioinfantil, una paciente femenina de 50 años procedente de Cereté, Córdoba, lugar donde recientemente han habido inundaciones, con un cuadro clínico de 7 días, presenta ictericia, sufusión conjuntival, fiebre de 38,7 grados, dolor abdominal y mialgias en miembros inferiores, pero no. ¿Qué piensan que es? Pues ahí les puse algunas pistas. No sé si Manuela No, espera, puede. sendales. Listo, ahí les colocaron las opciones de respuesta, entonces coloquen la que consideren. Y si alguien quiere decir por qué es una enfermedad u otra, adelante. Pueden abrir su micrófono y dar su opinión. Esperemos, esperemos un momento y listo. Esperemos hasta las y 45 para que vote. ¿Sí te están respondiendo, Jesús? Listo, perfecto. Sí, doctora, Ok. no sé si aparece, no sé si No, a mí aparece, no no me sé parece. cómo no aparece. Pues aquí me aparece que respondieron 14 personas,
9 de ellas respondieron leptospirosis, una respondió dengue y una respondió hepatitis A. Entonces, la respuesta correcta es la leptospirosis, porque recuerden que la leptospirosis, si bien eh, tiene síntomas inespecíficos, lo que más va a caracterizar la leptospirosis sería su fusión conjuntival, las mialgias, y además de eso, lo que yo les explicaba, que la leptospirosis se transmite por medio de las aguas, o sea, las aguas contaminadas con la orina de los roedores principalmente, porque van a ser el principal reservorio. Entonces, en las inundaciones, pues se propaga esa bacteria y las personas pueden infectarse. Y ahora la segunda pregunta, Manuela. Uy, bueno, ahora la segunda pregunta, Manuela, por favor. Listo, ahí les va a aparecer otra pregunta, que sería ¿qué paraquímicos le pedirían en este momento al paciente para poder diagnosticar la leptospirosis? Esperemos 45 segundos para que ustedes respondan. Listo. Bueno, aquí respondieron 15 personas. No sé si aparece la encuesta. Respondieron 15 personas No, Jesús, no parece. que no aparece. Ay, bueno. Ah, listo. Ya sé cómo compartirlos. Ahí los ven. Ahora sí. Sí. Ahora sí. Perfecto. Entonces, ¿qué paraquímico pedirían en este momento? La mayoría de personas respondieron ELISA IgM, PCR en orina. 6 personas respondieron PCR en sangre y cultivo de Fletcher, 2 personas. Bueno, para empezar, la primera opción tiene una cáscara y es que en este momento, pues la persona sí puede, se puede hacer la PCR en orina. Sin embargo, lo que más vamos a preferir en estos momentos, como estamos en ese límite entre que las bacterias se puedan eliminar en orina o no, es mejor darle o mandarle una PCR en sangre porque la PCR en orina va a salir positiva principalmente después de 2 semanas de la infección. La ELISA IgM se puede mandar, sin embargo, es mejor la prueba por microaglutinación, que la mandaríamos después de la PCR, y mandaríamos principalmente pulmonar, perfiles hepáticos y renales. Entonces la respuesta sería pues, la segunda. Y ahora, pucha, Manuela, por favor, pasa a la siguiente pregunta, por favor, la del manejo, la tercera pregunta. Listo. Entonces, aquí tenemos otra pregunta y es, ¿cómo la manejarían? Listo, les voy a mostrar los resultados. La mayoría de personas respondió de manera ambulatoria, correcto, sí, porque como tal no tenemos alteraciones significativas en cuanto al perfil hepático que nos podrían estar sugiriendo un síndrome de Bale. Entonces lo podríamos manejar ambulatoriamente sin necesidad de mandarle penicilina endovenosa. Lo podríamos mandar con amoxicilina 750 miligramos, aunque también podríamos mandarle una oxiciclina 100 miligramos cada 12 horas por 7 días, que también sería el manejo preferido para este paciente de manera ambulatoria. Tanto doxiciclina, aunque aquí les puse UCI,
pero pues como tal no es necesario pasar la UCI, podríamos mandar doxiciclina oral y la amoxicilina oral. Aquí están las respuestas y aquí tenemos un segundo caso clínico. Entonces, ¿alguien lo quiere leer? ¿Alguien del público? Anímense. Si quieres yo. Dale, Sara. Entonces Gracias. llega a urgencias de Medellín, paciente masculino de 37 años procedente de Chigorodó, Antioquia, con cuadro de Sí. 10 días de evolución, presenta disnea en reposo, ictericia, fiebre de 40 grados que dura 2 días con mejoría estacionaria. Examen físico, aumento de esfuerzos respiratorios, plenomegalia, cianosis, no exantema ni adenopatía. Listo, Sara. Tú si lees ese caso, ¿en qué piensas? Pues yo pensaría en malaria. Tranquila. O sea, perfecto. Sí, dale la encuesta, Manuela, por favor. Aunque pues ya nos dieron la respuesta. La respuesta pues sería malaria, pero dale la siguiente, por favor. La siguiente pregunta. Listo. Entonces, si tenemos la sospecha de malaria, ¿qué mandaríamos? Listo. Voy a esperar hasta 30 segundos. Ahí están viendo. Entonces, correcto. La respuesta sería frotis de sangre periférica para poder saber qué tipo de parásito es. La PCR se podría mandar, pero como tal no nos va a dar una cuantificación del parásito. El hemograma, glicemia, gota gruesa, aunque también podríamos mandar un perfil hepático y listo. Esta sería la respuesta correcta porque mandaríamos los dos principales exámenes que eh, teníamos que darle al paciente. Y como Oiga, Jesús, venga, manejo o sea, pero espérate, la respuesta correcta es frotis extendido. de sangre periférica, el frotis de sangre periférica, la gota gruesa, el hemograma, era la primera opción, solo que algunas cosas me faltaron, como por ejemplo el perfil hepático, pero era la primera opción porque tenía las dos pruebas principales. Ok, Tenemos, bueno, después del, ¿quieres que haga las puntualizaciones ahorita o lo digo al final? Es que realmente creo que el examen de elección ahí es una gota gruesa. Y con el primer paciente, con esas bilirrubinas de 3 probablemente uno no lo hubiera dejado ir a la casa. Ese paciente probablemente es para hospitalizar. doctor, yo creo que mejor, Sí, 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 al final estamos cortos de tiempo. sí, 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 entonces sí, pues tendríamos dengue con signos de alarma. Y lo más recomendable es manejo de urgencias con artesunato de 2,4 a 3 miligramos kilogramo cada 12 horas intravenoso. Listo. Ahora continuando con el síndrome febril, son diversas alteraciones orgánicas que no dan indicios de una infección concreta. Dentro de esos tenemos la rickettsiosis, el chikungunya y el Zika. Entonces, hablando de la rickettsiosis, es una enfermedad que se conoce como la fiebre de manchado de montaña. Es una bacteria gram negativa, un bacilo gram negativo, que será producida por distintas especies de ricketsias. La principal y la más letal sería la Rickettsia rickettsii, que es la que forma la fiebre de montañas manchadas rocosas, hematófagos artrópodos, o sea, por pulgas, piojos, ácaros, garrapatas. Y algo que va a caracterizar es que las garrapatas son las que más se relacionan con la inoculación de esta bacteria, que es la Rickettsia rickettsii en francés, pero va a generar esta mancha negra en los pacientes. Entonces va a ser principalmente por las garrapatas esta sintomatología.
Y en cuanto a las manifestaciones clínicas de la riqueza, van a ser fiebre mayor a 38,5 grados con cefalea más lesiones cutáneas. Las lesiones cutáneas van a depender si es por fiebre manchada de montañas rocosas, fiebre manchada de montañas rocosas, perdón, o va a ser otros tipos de riqueza. Entonces, lo que va a caracterizar la fiebre maculosa de montañas rocosas va a ser el exantema en las extremidades, más que todo en palmas, plantas de los pies, y van a ser lesiones maculares o maculopapulares, purpúricas y o rosadas, así como los vemos aquí. Entonces, la rickettsia es una bacteria intracelular obligada que se va a meter dentro de las células endoteliares y va a generar ese daño a nivel vascular. Y por eso van a presentar este tipo de sintomatología y en algunos casos puede llegar a ser tan grave que puede generar una gangrena en las extremidades y toca amputar. Dentro de las riquecias que no son riquecia, o sea, de fiebre de montañas manchadas, vamos a tener la riqueciosis por pulgas, ácaros y piojos, que no van a ser exantemas periféricos, sino van a ser exantemas más que todo en tronco y axilas. Entonces van a ser exantemas también maculopapulares. Aquí los vemos, un ejemplo. Diagnóstico de la riqueza, vamos a mandar una inmunofluorescencia indirecta o la IFI, que los títulos van a salir positivos si están mayores a 1 en 256. La serología también se puede mandar, sin embargo, la riqueza, eh, si le mandamos la serología, puede haber Epstein-Barr, también pueden haber reacciones cruzadas con algunos tipos de bacterias gram negativos, si no estoy mal, con la Bartonella y con la salmonera, pueden tener estos anticuerpos en la serología. Lo en amplificación porque recuerden que es un microorganismo intracelular de las células endoteliales, entonces es mejor mandarle una amplificación del ADN por PCR y la PCR de lesión principalmente de la escara, de escara que van a generar estas bacterias porque las escaras son las que más van a tener carga bacteriana o días. Jesús, no te escucho. ¿Ustedes escuchan bien a Jesús? Yo no lo escucho bien. No, está interrumpida la transmisión. Ah, ok, pensé que era yo. Ahora sí, Jesús, doctora. de pronto si quieres apaga la cámara por si tienes una señal no tan buena. Sí, sí. No. Bueno, Hola. No, ya. Perdimos su señal. Sí, lo dejé Sí, de escuchar. creo que lo perdimos. Te tocó Ah, seguir a ti, Mateo. sí, Sí, se desconectó además, creo. entonces déjame comparto. Espérate, ¿esto cómo es que se hace? Um, bueno, doctora, pues ya por aquí que el manejo va a ser por 7 días. Jesús. Jesús, 200, Um, ¿me escucha? no puedo compartir. Ya te doy permiso, Mateo. Dame un segundito. Listo. es que te escuchamos entrecortado, Jesús. Si estás hablando, no te estamos escuchando. Bueno, entonces, en cuanto al manejo, ay, Dios, el manejo de rickettsiosis, em, cuando tengamos fiebre mayor a 38,5 grados más cefalea más lesiones cutáneas y tengamos pues la sintomatología inespecífica de la cual pues ya les hemos hablado durante toda la rotación, durante toda la presentación, pues vamos a darle manejo por 7 días.
Em, bueno, en cuanto a la fiebre de las montañas rocosas, pues le daríamos manejo con doxiciclina 200 miligramos día, luego 100 miligramos cada 12 horas y después, o sea, si el paciente fuera un niño, de 4,4 miligramos por kilogramos. Se podrían utilizar otros ¿Ya me antibióticos. escuchan? Sí, ¿Ya me escuchan? Qué pena. Eh, Listo. si quieres Si yo yo presento, continúo mal. si Dale. quieres yo presento y pues tú si quieres termina acá con lo de riquecias por pulgas, ácaros y piojos. Dale, dale. Y bueno, lo que yo les estaba comentando es que el esquema es por 7 días. Podemos utilizar una dosis de oxiciclina 200 miligramos día por 7 días o una dosis de 100 miligramos cada 12 horas por 7 días. Sin embargo, en niños menores a 45 kilogramos, vamos a utilizar una dosis de 4,4 miligramos kilogramo. Ahora, aquí existe el interrogante de otros antibióticos. Como tal, los otros antibióticos como macrólidos u otros betalactámicos no han demostrado eficacia contra este tipo de bacterias. Entonces es mejor darle la doxiciclina, que es el antibiótico que se prefiere para este tipo de bacterias y el que realmente ha mostrado una eficacia favorable. En cuanto a rickettsiosis por otras especies de Rickettsia, no Rickettsi, serían las transmitidas por pulgas, ácaros y piojos. Se podría utilizar el mismo esquema de doxiciclina, pero también hay algunas otras alternativas, que serían, por ejemplo, el ciprofloxacino, 1 gramo cada día por 7 días, la citromicina, 500 miligramos cada día, y la hojasimina, que este se prefiere más que todo en embarazadas. Es un macrólido que se prefiere en embarazadas y se da de 3 gramos por día. Listo, ahora pasamos a la parte de Zika y volvemos de nuevo a los famosos mosquitos. Entonces, en cuanto a las características generales, el Zika es un flavivirus, al igual que el dengue. Y este hace parte de un complejo de virus proveniente de África que es llamada los virus Spondweni. Este fue aislado en Uganda en 1947 en el bosque, pues, que pues lleva el nombre de la enfermedad, perdón. Entonces, en cuanto a su transmisión, vamos a volver al mismo mosquito del dengue, que es Aedes aegypti y el Albopictus. Pero en este caso tenemos una particularidad y es que este se puede transmitir de forma sexual, transfusional y perinatal. En cuanto a su expansión geográfica y pues cómo llega a Colombia, básicamente en el 2012 tenemos un brote en Polinesia. De la Polinesia, digamos que migró a varias partes del mundo, pero pues el que nos interesa es el que llega a Chile, a las Islas de Pascua. De aquí llegó como a Chile el país y de ahí llegó a Brasil. De Brasil pues se diseminó a toda Latinoamérica. Y en cuanto a su distribución actual, tenemos África Ecuatorial, Sudeste Asiático, Oceanía y pues las Américas. Bueno, pues como ustedes se han dado cuenta, en esta presentación no hemos hablado mucho de fisiopatologías, pero aquí sí es importante porque pues el Zika tiene tropismo por varios órganos y varias secreciones en el cuerpo, empezando por los órganos reproductivos, siendo testículos con las células de Leydig, células de Sertoli y espermatogonias. Y en el útero y la vagina, en el epitelio vaginal y los fibroblastos uterinos. Esto va a hacer que, además de en esto, lo vamos a tener en el semen y en el moco cervical, haciéndolo, pues, haciendo posible que este se transmita de forma sexual. Por otro lado, vamos a tener otros líquidos corporales donde esto va a estar, las lágrimas, debido a que esta se encuentra básicamente en todas las células del ojo, en la saliva y en la orina. Bueno, y relacionado a esto, pues tenemos también el tema de que el Zika podría albergarse también en la placenta, porque tiene tropismo también hacia las células de Hofbauer, los trofoblastos y las células endoteliales. Esto va a causar unas alteraciones congénitas que ya vamos a ver. Y pues por último, es importante también saber que el virus del Zika tiene tropismo por el cerebro y pues por el sistema nervioso central, llevando a causar todo el tema de, el síndrome de Guillain-Barré y otros tipos de parálisis. Y bueno, pues en el ojo, como ya les dije, también podría llegar a causar pues conjuntivitis. En cuanto al cuadro clínico típico, tenemos que es pues, similar al dengue, pero pues sin todo el tema de la fase crítica. Entonces, pues es exantemática,
Vamos a tener el tema de la conjuntivitis no purulenta. Vamos a tener artralgias y pues la fiebre característica de todas las enfermedades que hemos descrito. En cuanto a la evolución, tenemos una incubación de 3 días y la duración del cuadro clínico es de 5 a 7 días. Digamos que esto o sea, esto hace que lo podamos distinguir del dengue, de que si nosotros no tenemos una fase crítica o una fase posterior a estos 5 a 7 días, es muy probable que sea Zika, ya que la mayoría de casos de Zika se autolimitan y terminan al séptimo día. Y por otro lado, pues tenemos unos síntomas menos frecuentes en cuanto a síntomas gastrointestinales y úlceras mucosas. Las complicaciones que más tenemos que tener en mente son en las congénitas, la microcefalia, que pues es bastante común en los neonatos que pues nacen de una madre que tuvo Zika, y las calcificaciones intracraneales. Justamente por esto es muy importante que se tomen unas medidas al momento del diagnóstico de una gestante con Zika. Y por otro lado, pues tenemos las neurológicas en cuanto al síndrome de Guillain-Barré. Por último, pues los signos de alerta. Digamos que estos signos de alerta más que todo nos podrían indicar hacia otro diagnóstico, como lo podría ser el dengue, pues de dolor no controlado, deshidratación, fiebre de más de 5 días, sangrado y lesiones cutáneas graves. En cuanto al diagnóstico, pues va a ser principalmente clínico, basado en los síntomas y pues en el contexto epidemiológico. Si estamos en una zona en el cual se ha detectado un cierto brote de Zika, pues sí, pues uno más uno da dos, entonces pues básicamente pues ahí tendríamos el diagnóstico. Existen algunas pruebas de laboratorio. La PCR, como en el dengue, pues se puede realizar en los primeros 5 días de los síntomas y esta se puede hacer en sangre o en orina. Y por otro lado, pues también podríamos hacer la IgM para SIG-B, pero esto después de los primeros 6 días. El diagnóstico diferencial, pues han sido todas las enfermedades que hemos visto, más que todo el dengue, y pues ahorita veremos el chikungunya. En cuanto al manejo, pues el manejo pues es es bastante simple porque pues se manejaría básicamente como el dengue sin signos de alarma. Entonces pues reposo, hidratación, analgésicos y antipiréticos. Recordemos no administrar AINES ni ácido acetil salicílico hasta el momento en que em, descartemos el dengue. Y pues el exantema lo vamos a tratar con antihistamínicos. Ya si llegamos a verificar síntomas neurológicos, mandaríamos al paciente pues a una valoración por neumología y pues si la paciente está embarazada, pues aquí haríamos una consideración de tomarle ecografías seriadas cada 3 a 4 semanas. Ahora, ya pasando a chikungunya, entonces pues a diferencia del dengue, el Zika y la fiebre amarilla, es un alfavirus. También es un arbovirus. Los arbovirus pues son los virus transmitidos pues por vectores de mosquitos o pues vectores artrópodos más que todo. Pues de nuevo va a ser transmitido por el mosquito Aedes aegypti y el Aedes albopictus en Colombia. Y algo que es pues, bastante interesante es que chikungunya significa caminar encorvado. El nombre se lo debe a que pues, produce artralgias intensas e incapacitantes. La transmisión va a ser vectorial por pues, el mosquito y en este caso sí no se transmite ni por contacto directo, ni por vía respiratoria, ni por relaciones sexuales, ni por leche materna. En cuanto a los genotipos, tenemos varios. Los más importantes son el de África Oriental, Central y Meridional, África Occidental, Océano Índico y Asiático. Y en cuanto al origen y su expansión, fue aislado por primera vez en Tanzania. Ha tenido varias epidemias históricas en África, Asia, Indonesia, India y Estados Unidos. Y su llegada a Colombia se debe a un brote que hubo en África, que pasó a Europa, que pasó a Asia y terminó en América. Ay. Bueno, en cuanto a la fase aguda del chikungunya, eh, pues va a iniciar después de 3 a 7 días de incubación. Aquí pues vamos a tener la parte sintomática, que es básicamente como todas las enfermedades que hemos visto hasta este punto, y es el momento en el que más tiene alta tasa de transmisión. Por lo tanto, pues si un mosquito pica a una persona que tiene chikungunya en ese momento, pues se va a infectar.
Después vamos a pasar a la fase subaguda que va a durar de 10 días a 3 meses. Y también algo característico de la fase crónica que va a durar de los 15 meses a los 2,5 años es que el dolor osteoarticular se va a cronificar. Y pues esa es la parte más importante y más característica del chikungunya. Em, que pues de pronto tocaría dar medidas de soporte a este dolor osteoarticular durante pues mucho tiempo. Entonces, la triada característica del chikungunya es fiebre alta, poliartralgia y poliartritis y el exantema. Esto literalmente, pues, digamos que nos haría, según pues, la epidemiología, pensar en el chikungunya. Tenemos también pues, formas atípicas y complicaciones. Esta también, muy raramente, pero también podría llegar a causar Guillain-Barré o meningoencefalitis. Y otras manifestaciones que podría llegar a tener es la hepatitis, la miocarditis, la uveitis y la neumonía. En cuanto a las manifestaciones cutáneas, vamos a tener un exantema maculopapular que va a iniciar en cara y cuello y pues básicamente va a ir bajando. Entonces, después va a ir a tronco y por último va a llegar a las extremidades. Este puede ser pruriginoso y en algunos casos puede llegar a causar petequias. Y pues por último tenemos todo el tema del compromiso articular que va a ser pues incapacitante, esto es lo más importante. Va a afectar articulaciones pequeñas y pues digamos que va a ser más persistente y más intenso por la mañana. Entonces, cuando vamos a sospechar pues el chikungunya, que tenga pues la triada, que tenga un antecedente de que pues viajó a una zona endémica en las últimas 2 semanas. eh, Vamos a confirmar el caso, pues teniendo las características del caso sospechoso, más uno de los siguientes, que sería o un aislamiento viral, o una PCR, o una IgM positiva, o más de 4 veces los títulos de anticuerpos para CHIKV o chikungunya virus. Y por último, pues los signos de alarma sería fiebre mayor a 5 días, dolor abdominal intenso, vómito persistente, sangrados o petequias, extremidades frías, menor diuresis y alteración del estado de conciencia. Esto, de nuevo, porque nos pondría a pensar de que pues, tuvimos un diagnóstico erróneo y de pronto fue más Zika, fue más un dengue que un chikungunya. Y ya, creo que por cuestiones de tiempo nos saltaremos el último caso. Entonces, pues en ese caso, pues pasamos a las conclusiones. ¿Quieres, Jesús? Listo. Dentro de las conclusiones, voy a tratar de prender la cámara. Tenemos que la fiebre tropical tiene distintos periodos de incubación dependiendo del patógeno. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, una infección por un arbovirus, que por lo general un periodo de incubación, tiene un periodo de incubación menor a 15 días, que una infección por malaria que puede tener un periodo hasta 15 días o, en algunos casos, 6 a 12 meses. Siempre preguntar por zonas de tránsito donde ha estado la persona, zonas visitadas, si es un viajero o no, alimentos consumidos, tiempo de incubación, incluso en los últimos 6 meses, siempre preguntar los viajes recientes en los últimos 6 meses, el posible vector que puede estar relacionado con ese antecedente que nos está diciendo el paciente, la vacunación, porque algunas enfermedades infecciosas, como por ejemplo la fiebre amarilla, se relacionan con bajos esquemas de vacunación y también si ha tomado manejo previo para esas infecciones. En casos de periodos de incubación menores de 7 días, la gran mayoría de los casos se manda una PCR o una PCR retrotranscriptasa en caso de que sean virus ARNs, precisamente para poder hacer un diagnóstico mucho más agudo dentro del síndrome febril. Y pues ya después de 7 días, lo más recomendable es mandarles pruebas inmunes, como por ejemplo la ELISA. Las infecciones virales por flavivirus, pues tienen tiempos menores de 15 días. Dale siguiente, Mateo, porfa. Bueno, en cuanto a las causas virales, pues se van a manejar de forma sintomática y usualmente resuelven de forma espontánea. Siempre tener cuidado con los AINES y el ácido acetil salicílico hasta no, hasta pues descartar el dengue. También tener en cuenta que todas estas enfermedades van en aumento por el tema del cambio climático y la movilidad humana. Y pues siempre, o sea, tener en cuenta el tema del contexto epidemiológico, que si hay algún brote o si no lo hay, o pues si lo hay, pues descubrirlo. Y bueno, pues creo que eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias al doctor Sierra por acompañarnos y
Pues también gracias a la doctora Carolina por estar pendiente. Muchas gracias también a todos los que se quedaron hasta este momento para nuestra charla. Yo sé que sabemos, Mateo, yo, y bueno, también junto con el doctor Sierra, que